Ya había visto monedas alusivas al presidente de la República en el pasado. Sin embargo, no me habían llamado mucho la atención como para adquirir alguna. Sin embargo, de inicio pueden ver que es bastante agradable a la vista, pero además noté un detalle que me pareció cuando menos curioso, si no es que incluso un poco inquietante. Navegando en internet fue que encontré un vendedor que ofrecía esta medalla y cuando vi fotografías me di cuenta que no era como cualquier otra medalla de souvenir que a veces uno puede encontrar en línea. Se puede notar que en esta medalla hay un buen trabajo de manufactura, como se aprecia aquí. Tenemos al presidente al lado izquierdo de 3/4 y a la derecha el águila que se usaba en época de Benito Juárez. ¿Recuerdas el billete de 20 pesos? Justo esa águila del lado derecho. Así que como podrás ver, luce muy bien esta pieza. ¿Tú qué opinas? La primera cosa que me pareció curiosa, aunque no es la más importante, es que el presidente parece con un semblante un poco más serio de lo que uno esperaría, muy sobrio. No quisiera decir que enojado, pero definitivamente no alegre como en ocasiones se le ve en medios de comunicación. Las líneas de expresión en la frente y la boca refuerzan un poco esta impresión que me ha dado de manera personal, pero lo que realmente es impresionante es el detalle del artista grabador. Martín Torres es el nombre del artista, aunque no pude conseguir más información de su trayectoria, pero su trabajo, por lo que podemos ver, es magnífico. Vean todos los detalles de volúmenes en el rostro, las líneas del cabello, la vestimenta de traje, y algo que me impresionó mucho son los ojos. Al hacer un macroacercamiento, podemos ver incluso el detalle de la diminuta pupila. Para mí, al darme cuenta de esto, fue impresionante. Al lado derecho podemos apreciar en todo su esplendor el águila republicana que se usó en tiempos de Benito Juárez, las alas extendidas y de frente, devorando a la serpiente y posada sobre un nopal que nace en el listón que une esas dos ramas de laurel y encino. Seguro que te acuerdas de este diseño del billete de 20 pesos que ya revisamos, y creo que, aún en su reducida escala, el grabador hizo un espléndido trabajo con esto. Los campos no son pulidos en espejo, pero aún así destacan de manera muy atractiva a la vista. Finalmente, para concluir con esta que es la cara principal, tenemos en la parte superior la leyenda de Andrés Manuel López Obrador, y un poco más abajo, y sobre los dos motivos principales, las fechas 2018 y 2024, que es el periodo sexenal en el cual el presidente actual estará gobernando. En general, bastante bonita la pieza, fabricada en cobre y zinc y de casi 4.5 centímetros de diámetro, lo cual la hace de un tamaño, grosor y peso bastante respetable y sustancial que se puede sentir al tenerla en la mano. Al inclinarla, justo podemos ver este gran grosor y su canto totalmente liso que le da una apariencia muy bonita. Si giramos por completo esta medalla, nos encontramos un diseño que a mi juicio es igual o más impresionante que la cara principal. El Palacio Nacional en todo su esplendor, bien grabado, bien detallado. Vemos la parte central, donde incluso podemos apreciar el balcón, donde los presidentes de México celebran el grito de independencia cada 15 de septiembre. El balcón, y no solo eso, el ala derecha también está muy bien detallada. Cada balcón, cada espacio tiene su particular detalle e incluso la parte superior está muy bien lograda. Hasta abajo tenemos la leyenda de México como si de una placa se tratase. En la parte superior del palacio es donde, a mi juicio, hay un detalle que cuando menos es curioso, si no es que un poco inquietante. Podemos ver en lo alto el astabandera y la bandera mexicana, que por cierto está genialmente detallada hasta con ese inserto que nos da la idea del escudo nacional. Gran bandera, gran grabado. Pero lo que me desconcierta un poco es ¿por qué parece que la bandera está a media asta?
¿Ustedes saben lo que significa que la bandera esté a media asta en lugar de a toda asta? Generalmente, cuando la bandera está a media asta, se asocia a una desgracia o un peligro para México. Quizá algún hecho que cuando menos es lamentable, y es por lo que esta pieza me pone a pensar. O yo lo estoy viendo mal, o el grabador nos quiere decir algo de forma muy sutil y quizá hasta subliminal. Y para no hacerme una idea que no venga al caso, la quise comparar contra una reciente moneda de plata, en donde también vemos la fachada de Palacio Nacional, y no sé si mis ojos me engañen, pero la bandera, en la de plata, sí que está a toda asta. Pero bueno, los que tienen la última palabra son ustedes. ¿Será solo un efecto óptico? ¿O esta pieza tiene un mensaje y simbología ocultos? ¿Tú qué opinas? Me encantaría leerte en comentarios. Independientemente de lo anterior y de si hay o no un mensaje oculto, es indudable que la pieza está de agasajo, y otra más de las muestras de esto son esas líneas onduladas que están en todo el campo superior. Me llenan la pupila, me generan un sentimiento de satisfacción ver la pulcritud con la que están grabadas y cómo le dan una vista espectacular a la pieza. En la parte superior y siguiendo todo el contorno, tenemos la frase que dice: solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y luego, del lado derecho, una especie de placa lisa donde vemos el número de serie de esta medalla, pues es una pieza de acuñación extremadamente reducida y limitada a únicamente 150 ejemplares. A mí me tocó la número 122, y si hacemos un macro acercamiento, podemos ver que es un grabado láser. Aquí podemos apreciar toda esa serie de micropuntos que componen el trazo de estos números y que solo podemos apreciar en macro acercamientos. Me gusta mucho cómo se ve, y recuerdo que la medalla alusiva al bicentenario, acuñada en plata, también posee este tipo de grabado láser en el canto. ¿Recuerdas el video donde la analizamos? Como verás, aún con la controversia, es una joya de pieza. Pienso que vale la pena tenerla en la colección, ya que es un trabajo que muestra que el artista hizo una excelente labor. La vi anunciada en internet en 550 pesos. Sin embargo, yo la conseguí un poco más cara, en 650 pesos, lo cual se me hizo justo para un trabajo de esta categoría. Así que si la ves por ahí y está a buen precio, pienso que podría ser una buena idea tenerla en la colección. Aprovecho para agradecer de forma especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una membresía del canal, ya que gracias a ellos el canal sigue adelante. Y en general, gracias a todos por llegar hasta este punto del video. Y recuerden, siempre apreciar las monedas, medallas y billetes, no solo por su valor monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.